Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Hoy a las 4 de la tarde hemos escuchado un breve discurso de 10 minutos pronunciado por la Presidenta de la República para dar una explicación sobre todo el caso que tiene que ver con sus relojes Rolex, con joyas, con las adquisiciones patrimoniales. Estuvo sentada junto a su abogado en Palacio de Gobierno, el doctor Mateo Castañeda, después de haber estado durante más de 5 horas en la Fiscalía de la Nación contestando las preguntas formuladas por el fiscal interino, el doctor Villena, para entender los alcances y algunos detalles de lo que ha dicho en esos breves 10 minutos la señora Presidenta Dina Boluarte. Hemos invitado a una abogada penalista como es Romy Chang, conocida por su experiencia en el terreno, por su agudeza y por su moderación, para que nos diga qué debemos pensar respecto a las explicaciones dadas por la señora Boluarte en torno a las acusaciones que se han hecho y los cuestionamientos que han sido hechos contra ella. Explicación que se resume sobre todo en reconocer que ha sido un error, según ella, haber aceptado relojes o un reloj o relojes prestados del gobernador regional de Ayacucho, el señor Wilfredo Oscorima. Al mismo tiempo, fue muy severa contra la prensa que, según ella, la ha tratado de una manera tendenciosa en vez de ocuparse de lo que le interesa al Perú. Señora Romy Chang, muy buenas noches, gracias por estar en RPP una vez más. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo reacciona usted ante los 10 minutos de la señora Boluarte? ¿Qué le ha dejado como sensación en tanto que abogada? Yo creo que era muy predecible lo que iba a decir, en el marco de la mejor estrategia que se podía obtener, pero también dejando muchos huecos, ¿no? Muchos vacíos que todavía van a tener que llenarse y que yo imagino sí ha tenido que llenar a nivel de la declaración del Ministerio Público, ¿no? 5 horas, ¿sí? 5 horas versus los 10 minutos que se dirigió al pueblo, ¿no? Y un tema importante, ¿no? Dentro de todo lo malo, ha optado por lo menos malo, pero que no desaparece la existencia de un delito, a mi parecer. ¿Cuál es el delito que subsiste en las palabras de la señora Boluarte? Un posible acto de corrupción. ¿Por qué? Porque ella está reconociendo que ha recibido algún tipo de beneficio. Y el delito de corrupción dice expresamente que ningún funcionario público puede recibir ninguna ventaja ni ningún tipo de dádiva o beneficio, no necesariamente un regalo, también puede ser un préstamo, para realizar sus funciones o para actuar conforme con sus funciones. Entonces, claro, yo sé que algunas personas han opinado que para que pueda haber delito de corrupción tendría que demostrarse que el gobernador le prestó el reloj a cambio de algo que en efecto se materializó en algún tipo de obra. Pero eso no es necesario, porque lo cierto es que ella, dentro de sus competencias funcionales, es el tema del presupuesto. Este es el tema del manejo del presupuesto del Estado, el reparto del presupuesto. Y aquí estamos hablando claramente de un préstamo, ¿cierto?, a cambio de una transferencia que se hizo. Es más, incluso el gobernador no le ha ayudado mucho en ese aspecto, porque si bien ha guardado silencio en la Fiscalía, públicamente sí dijo, incluso en tono sarcástico, ¿no?, en tono entre broma y seriedad, ¿no?, que sí, que él tenía muchos Rolex y que era muy amigo de la señora Boluarte, ¿no?, y que en todo caso estaba pendiente incluso una transferencia adicional que le tenía que hacer, ¿no? Entonces, nada es gratis pues en la vida, ¿no? Siempre hay un costo, sobre todo cuando se atiende en la función pública, ¿no? Por eso se exige no regalos, no préstamos y mucho menos de una joya valiosa. Desde el punto de vista de su estatuto como presidenta, no es un error entonces, sino un delito el haber recibido un préstamo en su calidad de presidenta. Curiosamente, uno de los pocos datos precisos que dio es haber adquirido alguna joya durante el foro de Davos al que asistió en mayo del año 22. Asistió como vicepresidenta de Pedro Castillo. Mayo del año 22, es decir, 9 meses después ha asumido funciones en el gobierno de Pedro Castillo. No dio muchas explicaciones sobre la manera como una compra de este tipo en una casa de joyas o de relojes suiza haya podido ser financiada cuando tenía relativamente pocos meses cobrando como ministra. Así es, ¿no? Es que el problema también es que desde el primer momento sus declaraciones no son consistentes. Y hay algo que le va a jugar en contra, ¿no? A pesar de que ahora ha optado por, creo, la explicación predecible y que menos daño le hace a nivel penal, ¿no?
Pero algo le juega en contra, que es que ella ha venido diciendo cosas distintas desde el principio. Y eso sí lo va a tomar en cuenta el Ministerio Público. Porque el Ministerio Público no solamente toma en cuenta lo que se declara, sino por su calidad de presidenta y por las declaraciones públicas que ha hecho. Ya he visto en casos anteriores que el Ministerio Público acoge y recoge todo lo que ella ha venido diciendo también al público, a la ciudadanía. Ahora, ella comenzó confesando un error. Yo no he comprendido bien si el error consistió en decir que había sido algo adquirido con su trabajo antaño y ocultar que era un préstamo, o si el error solamente considera que es haber recibido un préstamo. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Yo creo que va por lo segundo, ¿no? Porque lo otro sería más grave. Lo otro sería gravísimo. Y es más, yo creo que no va por lo primero, porque frente a las preguntas que hicieron los periodistas, un primer periodista le preguntó eso en una serie de preguntas consecutivas. Y ella dijo, no, solo voy a responder una pregunta. Sí. Y dentro de esa pregunta estaba, usted le mintió al país cuando dijo que esto venía de antaño y eso no es así. Y realmente ella no respondió esa pregunta. Y tampoco dijo, no, es que ya he dicho que fue un error haber hecho eso, ¿no? Entonces ella se estaba refiriendo al error de haber aceptado, entre comillas, de un amigo, una joya para poder representar mejor al Perú. Y yo creo que eso es lo que afecta tanto a las y los ciudadanos peruanos, ¿no? Porque es como que nos estuviera subestimando, ¿no? Es como que para ser representante del Perú necesitas una joya. De ese tipo, ¿no? Que la compras camino a la conferencia para la cual estás yendo con dinero público, ¿no? Por supuesto. Ahora, ¿qué aporta a la imagen de la señora el hecho de que su generoso amigo, del cual hizo un elogio porque la apoyó cuando las manifestaciones en Ayacucho, que se saldaron algunas muertes, razón por la cual ella es objeto de una denuncia constitucional? No olvidemos que ese otro tema, denuncia que fue formulada por la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ¿no? Es cierto que en circunstancias bastante particulares, horas después del allanamiento, el cual fue objeto de la Fiscalía. Pero ¿qué aporta el hecho de que este amigo generoso que le presta cosas es el gobernador de Ayacucho, que tiene una larga trayectoria de cuestionamientos judiciales, incluso ha estado en prisión por corrupción? Y se dice de él que efectivamente ha sido un empresario que ha ganado mucho dinero en actividades vinculadas a tragamonedas, ¿no? No tengo la confirmación de esa actividad empresarial de él, pero es una persona que sí muestra tener capacidad económica por su actividad privada, pero tiene reproches y está siendo investigado actualmente por casos de corrupción, específicamente con la empresa Obrainsa, ¿no? Así es. Bueno, lo que le aporta es que le quita una imputación penal a su defensa, que es el tema, y la más grave además, que es el delito de enriquecimiento ilícito. Entonces, claro, si ella dice, oye, a mí esto no es parte de mi patrimonio y por eso yo no lo declaré, esto me lo han prestado y ya lo devolví. Entonces, no lo declaré porque no hubo una suma ni tampoco una resta, ¿no? Entonces, claro, se quita el delito de enriquecimiento ilícito porque en principio ella diría, yo sí puedo justificar lo que tengo porque no tengo mucho, ¿no? Que es lo que ella está diciendo. Pero no quita la imputación de corrupción, que subsiste, pero que tiene una pena que no llega a los 15 años, ¿no? Y por otro lado también, en el caso de Oscorima, se refugia con él, yo creo, ¿no? Porque ¿quién más podría solventar también un tema económico como para prestarte una joya de esa naturaleza? Y ojo, no es la única que lo hace. Ya salió también el gobernador regional del Cusco diciendo, a mí también me la prestó, ¿no? Entonces, ahora, definitivamente lo complican al señor Oscorima, porque esto va a generar que el Ministerio Público le pida a él también explicaciones de cómo es que compra estas joyas valiosas, sobre todo tomando en cuenta que parece que la Casa Banquero sí lo reportó como una operación o una transacción sospechosa, porque hizo una compra que en principio no se condecía con los ingresos que él presentaba, ¿no? Entonces, ¿pagó en efectivo? No, creo que no, porque por la época ya no era posible pagar en efectivo. Tenía que venir por una transferencia. Legalmente no es autorizado, pero que se hace, se hace, ¿eh? Ah, bueno, sí. Votos de ese tipo, conocemos casos donde se pagan en efectivo. Por otra parte, la señora Boluarte no dijo nada sobre otros aspectos de las imputaciones a ella, que tienen que ver, desde el punto de vista de la Fiscalía, con omisión de declaración. Eso significa, como era algo prestado, no tenía por qué declarar. O sea, quedó limpio de eso, quedó limpia de eso. Pero ojo, respecto de ese reloj, pero ahí viene el asunto, ¿no? Ella solo ha dado explicaciones respecto al famoso reloj de color oro rosa, ¿no? Que también mostró Oscorima en algún momento públicamente. Pero en su casa también se encontró
una caja correspondiente a un reloj que no fue comprado en el Perú. Y ella dijo que se habían olvidado de devolverla junto al reloj del señor Oscorima. Pero el problema es que el reloj del señor Oscorima le pertenece, o sea, lo compraron en Casa Banquero. Y ese reloj, esas características, la descripción, la serie, no corresponde al reloj, no es el mismo reloj. Ese es otro reloj que no ha aparecido, ¿no? Entonces, claro, ¿y ese otro reloj qué explicación nos va a dar sobre ello? También se lo prestó el señor Oscorima, y si es así, ¿por qué no lo ha dicho ya? Respecto de las otras joyas, incluida la famosa pulsera, que algunos dijeron que era de marca Cartier y que era mucho más cara que los relojes incluso, ella mostró una pulsera con una marca peruana de bisutería fina, dijo, decir, cosas que no son de marcas internacionales, sino de un precio notablemente inferior. Y mostró varios, ¿no? Me parece que pendientes, collar, etcétera. Resulta creíble que haya mostrado todas estas piezas de bisutería fina para sostener que no son joyas de marca. Yo creo que va a ser muy simple saber eso, ¿no? Con la comparación gráfica en las cámaras, ¿no? Finalmente hoy tenemos todo registrado. Habrá que ver si existe algún modelo dentro de la empresa Unic que pueda ser similar a la pulsera que se dice se le encontró, o simplemente mirar bien la cámara y ver en el enfoque si es que la pulsera corresponde o no al modelo que ella indica, ¿no? O sea, o sea, que no corresponde al modelo de esta pulsera carísima, ¿no? Porque lo que sí es cierto, y me queda clarísimo, es que esta empresa peruana hace sus propios diseños, con lo cual no hay coincidencia entre el diseño que la empresa hizo y el diseño que vende esta otra empresa Cartier, ¿no? Entonces, definitivamente, yo creo que no va a ser muy contundente por ese lado y vamos a poder saberlo rápidamente. Es que si pudiese establecer con una comparación fotográfica que las joyas que ella ha mostrado no son las que ha usado, estaremos ante una mentira caracterizada y deliberada a la nación. Así es. Y además acompañada de todo un comportamiento de supuesto enfado, sí, de supuesta molestia. Contra la prensa, justamente. Contra la prensa, sí. Contra la prensa y contra las filtraciones que hay de las diligencias fiscales, ¿no? ¿Cuál es su opinión sobre este tema de las filtraciones? ¿Pasa en todas partes? No. Eso es algo que llama muchísimo la atención de personas de fuera en nuestro país. ¿Por qué? Porque toda diligencia penal es de carácter reservado. Y esto en otros países se cumple a la perfección. Nadie sabe en qué consistió exactamente el caso. Las piezas procesales, las copias de las piezas procesales jamás se filtran, ¿no? Pero en nuestro país esto lamentablemente es una práctica del día a día. Y eso hace que los medios, ¿no? Lo que llaman, ¿no? El cuarto poder, ¿no? Tenga una presión o una importancia tan grande en las investigaciones. Con mayor razón es que la señora Boluarte debe tener mucho cuidado con lo que dice en medios, porque eso también se va a valorar a nivel fiscal. Esa es la realidad de nuestro país. ¿Es correcto? Yo creo que no es correcto, porque no se respetan las garantías del proceso. De repente en un caso como este, por supuesto, uno dice, bueno, prefiero la opinión pública debe estar enterada, ¿no? Pero un caso como violación sexual... No, eso en general hay mucha más discreción y mucha más prudencia frente a lo que uno puede informar. Respecto a lo que usted ha dicho de filtraciones y de discreción, las 5 horas con las respuestas dadas por la señora Boluarte al fiscal Villena, ¿cuándo sabremos lo que han concluido? Es decir, ¿cuál es el procedimiento una vez que se ha obtenido esa declaración? Bueno, dependiendo de lo que diga, lo que va a hacer el Ministerio Público es contrastar, ¿no? Va a observar, por ejemplo, si hay coherencia entre lo que dice respecto del reloj y el señor Oscorima, probablemente lo vuelvan a citar. Vamos a ver si es que deciden hacerlo o no, ya no como testigo, tal vez como investigado. Puede ser, ¿no? Porque tendrá que justificar su patrimonio, tendrá que también cruzar la información con Casa Banquero y probablemente hacer algunas otras gestiones o diligencias para saber si lo que ella dijo es cierto o no, ¿no? Si considera que no es cierto, lo que vendrá, pues, y que además tiene elementos para formular una denuncia, tendrá que presentar una denuncia constitucional ante el Congreso para seguir el trámite que corresponde, ¿no? Que es que el Congreso primero apruebe para luego poder formalizar investigación ante el Poder Judicial. ¿Cuánto tiempo tomará todas estas verificaciones a las que darán lugar las 5 horas de declaraciones de la presidenta Boluarte? Bueno, a ver, en términos regulares, esto no debería de ir más allá de un mes. Pero lamentablemente, más allá de un mes. Así es, pero lamentablemente sabemos que esto va a marchar en función al ritmo que le quieran poner las autoridades. Fiscales en este caso. Así es. Y si no hay prensa enterada de nada,
que diga nada porque no hay ninguna filtración, no habrá la presión que la prensa ejerce, para bien o para mal, ¿no? Así es, exactamente. Una última pregunta, por favor, relativa a otro aspecto del caso Boluarte, que es el tema del incremento patrimonial, tal y como ha sido revelado por un documento filtrado de la Unidad de Inteligencia Financiera a la Fiscalía. Estamos hablando sobre cuentas en parte mancomunadas, vinculadas al Grupo Apurímac, cuya presidencia ejercía ella, ¿no? Se trata de un informe, creo que va desde el año 15 o 16 hasta el año 22, me parece, o 20, ¿no? Sí. ¿Cuál es la situación de ese elemento, de esa pieza en todo el expediente Boluarte? Yo creo que ahí también lo tiene bastante complicado. ¿Por qué? Porque la asociación que ella presidió no reportó ante SUNAT ingresos superiores a los 100.000 soles. Pero formalmente sí, o en la práctica, según lo que ella dice, sí existieron esos ingresos, y además por casi 1 millón de soles. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se reportó? ¿Es dinero lícito, es dinero no lícito? Vienen y dicen algunos, ¿no?, como justificación, no, es que el club tenía deudas y lo que queríamos era no pagar a los acreedores, y por eso es que se depositaba en una cuenta personal. Pero eso es un delito. Estamos en lo mismo, ¿no? Estamos reconociendo otro delito distinto. Bueno, señora Chang, muchas gracias por sus apreciaciones. Prestaremos atención a cómo evoluciona la investigación fiscal y sin duda veremos lo que otros actores, en este caso, entre ellos el señor Oscorima, tengan que decir. Por el momento le agradecemos mucho que nos haya, sobre todo, explicado una idea sencilla pero importante. Se ha reconocido un error, tiene que reconocer que ese error es también un delito. Es también un delito. Tomamos nota de esa apreciación jurídica. Muchas gracias y muy buenas noches, señora Romy Chang. Que tenga usted un buen fin de semana. Vamos a